Bienvenido jugador a esta nueva lección. En esta lección ya vimos todo el tema, las lecciones anteriores sobre cómo unir o no unir los públicos dentro de mis conjuntos de anuncios. Así que el día de hoy vamos a hablar específicamente de la exclusión de estos públicos. Vas a entender en esta clase cuándo debes de excluir un público, cuándo no debes de excluirlo y realmente cómo yo lo organizo y siento que es la mejor forma de entenderlo. Vamos al iPad y te muestro de qué estoy hablando. Dentro del iPad, antes de iniciar, me gustaría darte un consejo súper brutal que yo lo uso de manera muy frecuente. No lo hago en el computador, pero lo hago con lápiz y papel. Literalmente cojo una hoja, un lápiz y lo que hago es dibujar de manera práctica, por decirlo de alguna manera, como lo estás viendo acá en pantalla, cómo va a ser la configuración de mi campaña. Literalmente hago lo mismo, escribo campaña, bueno, de qué va a ser, a quién la voy a apuntar, cuáles son los públicos que voy a usar y la cantidad de anuncios que voy a hacer. Sin embargo, es un consejo práctico que te puedo dar en este momento para que lo implementes más adelante en tus campañas. Si puedes hacerlo en un lápiz y papel antes de irte al computador, va a ser mucho más sencillo que ejecutes y hagas la campaña mucho más rápido y no te saltes en ninguna configuración, ningún público, ningún anuncio. Así que es un consejo que seguramente te puede ahorrar mucho tiempo y por lo tanto también ser más óptimo con tu proceso de campañas. En este tema de jerarquía de conjuntos y exclusiones, que es lo que vamos a ver en esta clase, quiero explicarte y hacértelo de manera muy práctica. Supongamos que yo voy a montar una campaña, ¿sí? Aquí tengo mi campaña, literalmente hice el ejemplo. Va a ser una campaña de engagement, va a ser un testeo con contenido de mi cuenta, ¿sí? No hay nada que explicar ahí. Acá lo importante es que yo en esa campaña voy a montar los siguientes públicos. Voy a montar engagement en Instagram y Facebook en los últimos 30 días. Voy a montar mi lista de correos, mi lista completa de compradores. Voy a tener también un público de lookalike del 1% de la interacción en mi cuenta de Instagram en los últimos 30 días. Voy a tener un interés específico y voy a tener un interés aleatorio. Si están viendo, primero que todo, estoy ordenando los públicos por numeración, como les expliqué en la clase de nomenclaturas, 00, 01, 02 y así sucesivamente. Ahora, supongamos que dentro de esta campaña yo voy a pautarle para que esta campaña le salga a esta cantidad de público. Supongamos que dentro de mi conjunto de anuncios de engagement de Facebook más Instagram en los últimos 30 días, yo con mis anuncios le voy a aparecer a María, a José y a Pedro. Y con mi público de lista completa le voy a aparecer a la misma María, a Pablo y a Manuel. Ahora, ¿cómo hago yo para que el mismo anuncio no le salga a María, que está en mi público de Instagram, pero María también hace parte de mi lista de compradores, mi lista de emails? ¿Cómo hago yo para que mi anuncio no le salga a María dos veces? ¿Sí? No tenga que invertir el mismo dinero para aparecerle a la misma persona. Y eso es lo que yo llamo exclusiones. Lo que yo voy a hacer acá es directamente decirle a Facebook, mira, María, que hace parte de mi conjunto de anuncios dentro de la interacción en Instagram y en Facebook en los últimos 30 días, yo no quiero que a ella le aparezca el anuncio porque ella también está en mi lista de compradores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que María no salga dentro de mis dos conjuntos de anuncios al mismo tiempo y tenga que invertir yo el mismo dinero para aparecerle a la misma persona? Es precisamente hacer una exclusión. ¿Qué es una exclusión? Es muy sencillo, no es más que a mi público, a mi conjunto de anuncios de lista de completa de compradores, yo voy a excluir, lo voy a poner acá en rojo como un signo de menos, el público de engagement en Instagram en los últimos 30 días. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que Facebook le va a mandar la publicidad o mi anuncio a esta lista, pero excluyendo a las personas que también hacen parte de este público. Ahora, así es como yo hago que mis anuncios en Instagram le aparezcan a María, pero dentro de mi lista completa ya no le va a aparecer mi publicidad porque la estoy excluyendo. Ya le apareció en mi conjunto de engagement y en mi lista, como ella también hace parte de eso, la va a excluir. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Es muy sencillo. Vamos acá a una parte en blanco y te lo explico. Facebook o las exclusiones funcionan de la siguiente manera. Digamos que yo tengo un público A. También yo quiero excluir de ese público A mi siguiente público. Así que el siguiente público va a ser que si yo tengo un público B, voy a excluir al público A.
Si yo tengo un público C, voy a excluir a un público B y a un público A. Y si yo tengo un público D, voy a excluir así sucesivamente C, B y A. Si tengo otro público al final también, digamos un público E, voy a excluir D, C, B y A. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Digamos que este es mi público número 1, este es mi conjunto, mi público 2, este es mi público 3, mi público 4 y mi público 5. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Que yo cada vez que subo un siguiente público, lo que voy a hacer es excluir el siguiente que sigue en la lista. ¿Y cuál es la diferencia acá? O cómo sería el orden dentro de esta pirámide. Lo voy a volver a repetir porque puede parecer un poco confuso. Yo voy a montar un primer público que es mi público A. Pero también quiero montar un público B que hace parte también de ese público A, así como te lo acabo de explicar hace un momento. Tengo un público de Instagram, pero dentro de ese mi público de Instagram también tengo un público de lista de compradores. Ellos hacen parte del mismo público. ¿Cómo hago yo para que no le salga la misma publicidad a las mismas dos personas? Pues sencillamente la exclusión. Entonces, si yo voy a montar un público B, excluyo a mi público A. Si voy a montar un público C, excluyo a mi público B y a mi público A. Y así sucesivamente con la cantidad de públicos que vayas a usar. Ahora, ¿esto cómo funciona? Pues sencillamente el público A o el primer público, que generalmente es el público 00, que no se excluye de absolutamente nadie porque no hay de quién excluirlo. Sencillamente este público es el más y por lo tanto el más calificado. ¿Sí? Es el público más pequeño y el más calificado. Y el público de acá abajo termina siendo el público más amplio o más grande y el menos calificado. ¿Sí? Porque se están excluyendo uno de otros. Así es como funciona la exclusión de públicos. Ahora tú me dirás, listo Juan, ya entendí cómo funciona la exclusión de públicos. Si hay las mismas personas dentro de un público, pues debo excluirlos. Entendí a medias esta escalera de públicos, que es sencillamente excluir el público siguiente del otro. ¿Cómo hago yo para tomar la decisión si tengo que excluir o no tengo que excluir mis públicos? Muy sencillo. Acá te he puesto dos escenarios. Supongamos que tú quieres decidir cuándo sí vas a hacer una exclusión. Pues sencillamente en estos dos escenarios. Escenario número 1, cuando los públicos son diferentes. ¿Diferentes en qué sentidos? Mi lista de compradores es totalmente diferente a mi engagement de Instagram. A lo mejor la lista de compradores es mucho más calificada porque me han comprado un producto y mi engagement de Instagram pues sigue siendo calificado, pero es un público totalmente diferente. No precisamente los que me compraron tienen que seguirme. Sí, puedo tener diferentes canales de comunicación, diferentes canales de conversión dentro de mi estrategia, por lo tanto no quiere decir que sean iguales. Sin embargo, sí pueden haber personas que hagan parte de estos dos públicos, así como lo vimos al inicio con el caso de María. María hacía parte de mi público de Instagram, pero también hacía parte de mi público de compradores. Entonces, ¿por qué voy a hacer una exclusión? Porque sencillamente son públicos diferentes. Yo quiero excluir un público de otro. Y la segunda, que seguramente sea la que más vas a ver dentro de las campañas en la práctica, es que cuando queremos garantizar que el público al cual estamos montando nuestros anuncios no se va a sobreponer. ¿Qué es sobreponer? Que sencillamente si yo tengo un público acá, un público A, pero también tengo un público B, yo no quiero que este público de acá le aparezca a mi público A, ¿sí? Porque yo tengo un anuncio específicamente para este público y un anuncio para este otro. Entonces, cuando se sobreponen es cuando la misma audiencia hace parte de ambos públicos. Yo excluyo para que una sola audiencia le aparezca a uno de mis conjuntos o mis anuncios y el resto que no hace parte de este público le sigan apareciendo los otros anuncios. Entonces, van a ser las ocasiones más frecuentes con las que sí vas a decidir literalmente hacer las exclusiones cuando cumplen estos dos factores. Los públicos son diferentes uno de otros, no tienen nada que ver, digamos, un lookalike con mi lista de compradores, son públicos totalmente diferentes. Y dos, cuando quiero garantizar que ambos públicos no se vean al mismo tiempo, no estén las mismas personas en el mismo público. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo no hacer una exclusión? ¿Sí? ¿Cuándo no voy a hacer una exclusión?
precisamente en estos tres escenarios. El escenario número 1, cuando los públicos son extremadamente parecidos. Ejemplo, engagement de Instagram 30 días, engagement de Instagram 14 días. Probablemente el público sea el mismo. La gente que interactuó en los últimos 30 días también haya interactuado en los últimos 14 días. A no ser que yo quiera hacer una estrategia muy específica, a lo cual el público más reciente le quiera mostrar un anuncio y al público más antiguo mostrarle otro. Pero vean que es el mismo público. Engagement de Instagram en X tiempo. Entonces no es necesario hacer una exclusión porque las personas hacen parte del mismo público. Ahora, punto número 2, cuando los públicos son extremadamente pequeños. Esto te va a pasar mucho si tienes un cliente o tú estás vendiendo un producto o servicio y tu cuenta está muy nueva. No sé, tienes muy pocos seguidores, tienes muy poca audiencia, estás empezando a pautar. Te va a pasar mucho en el service hacking si tu cliente está iniciando en esto. Seguramente él no tenga estos públicos creados, no tenga lista de compradores, no tenga engagement en los últimos 30 días, no tenga lookalikes. Por lo tanto, tú debes de crear esos públicos, pero al crearlos siguen siendo extremadamente pequeños. Yo no te recomiendo hacer exclusiones. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es limitar el poquito público que te queda. Yo montaría las campañas sin exclusiones y ya cuando tenga muchísima más audiencia, que pase el caso de que tenga, ejemplo, María en el engagement y María en la lista de compradores, ahí sí decido excluirlas. En el caso de que estés iniciando a pautar con ese cliente o tú mismo y estás iniciando desde cero, no te recomiendo hacer exclusiones porque sencillamente vas a limitar demasiado tus campañas. Y por último, pues sencillamente cuando el público es frío. Esto es una decisión que lo he visto en la práctica. Yo mismo he montado campañas de público frío. ¿Qué es público frío? Lookalike, intereses específicos, intereses por geolocalización, grupos de intereses. Es decir, ese público que no me conoce. Ahora, cuando yo comienzo a hacerle exclusiones, digamos, quiero el interés de publicidad, pero exclúyeme a todas las personas que ya me siguen en Instagram. ¿Qué va a pasar ahí? Que Facebook tiene que buscar personas que les guste la publicidad, pero al mismo tiempo que no te hayan seguido, porque puede pasar que ya te hayan visto. Entonces, eso es lo que hace de que Facebook se limite de alguna manera y los resultados de tu campaña no vayan como tú estás esperando. Entonces, en la práctica, yo cuando monto público frío, generalmente no hago exclusiones, pues sencillamente porque quiero que Facebook tenga libertad de rodar la campaña con éxito y me pueda traer mejores resultados. Ahora, estos son los tres casos específicos. Ahora tú me dirás, ¿esto cómo se ve mucho más claro? Sencillamente con la nomenclatura. ¿Sí? Con la nomenclatura vamos a entender el tema del A, B, C, B, A, lo que te expliqué hace rato de la exclusión de los públicos. Digamos, el público 1, que es el 00, este público pues no se excluye de nadie porque no hay nadie encima de él. Él no tiene por qué excluirse. Es el público más pequeño, más específico, de más calidad. Supongamos que tú me digas, Juan Diego, pero mi engagement de Instagram no es mi público más calificado. Mi público más calificado es mi lista de compradores. Pues sencillamente puedes cambiar el orden de las campañas. Puedes poner la lista acá arriba y el engagement abajo de ese otro público. No pasa absolutamente nada. No va a afectar en nada. La cuestión acá es que pongas de primero el público más calificado que tú tengas. Entonces, el 00 quiere decir que no se excluye de ningún público. El 01 quiere decir que hay un público que sí se está excluyendo. En este caso, si yo monto la lista de compradores, lo que tengo que hacer es sencillamente excluir a el público que está arriba, es decir, a mi engagement en los últimos 30 días. Entonces, así estoy excluyendo un público. El 02 quiere decir que se están excluyendo dos públicos. Si yo monto o llego a montar esta de lookalike, lo que tengo que hacer es excluir engagement, Instagram 30 días y también excluir a mi lista de compradores. ¿Sí? Estos dos públicos debo de yo excluirlos. Y así sucesivamente si tiene más públicos. Ahora, ¿por qué estos dicen 02 y 02 también? Porque son intereses, es decir, público frío. ¿Y qué te acabo de decir hace un momento? El público frío, pues sencillamente o les haces las exclusiones cuando tienes públicos muy grandes o sencillamente no le haces exclusiones. Aquí el orden sería a estos intereses también lo mismo. Excluir engagement 30 días y excluir lista de compradores de esos públicos o intereses más grandes. Así es como funciona la exclusión de los públicos. Pero ahora vamos a verlo en la práctica. Vale, estoy acá en el típico administrador de anuncios. Vamos a hacer el ejemplo de esta campaña. Le voy a dar en el botón de crear. Vamos a crearla aquí súper rápido. Una campaña de interacción. Voy a poner aquí engagement. Test. Contenido.
poner acá un primer conjunto del 00, que es engagement Instagram más Facebook últimos 30 días. Y voy a poner, no sé, 00 add. Así para hacer el ejemplo. Acá tenemos la campaña, le vamos a dar en siguiente. Lo más interesante es que dentro de nuestro conjunto de anuncios es donde vamos a hacer las exclusiones. ¿Dónde la vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a bajar luego de configurar nuestra campaña y precisamente en esta sección de públicos hay dos casillas muy interesantes. Una de ellas es públicos personalizados, que como les expliqué en las lecciones anteriores, acá es donde vamos a literalmente seleccionar los públicos similares y públicos personalizados que hayamos creado en este negocio o en esta cuenta publicitaria. En este caso, vean que yo literalmente los públicos que habíamos creado en las lecciones anteriores, tenemos un público similar de Instagram, un público personalizado de Instagram en los últimos 365 días y tengo una lista de compradores. Vamos a hacer lo mismo. Literalmente, si mi primer conjunto va a ser el engagement de Instagram, pues yo sencillamente lo selecciono, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Aquí voy a montar mi pauta. Ahora, vamos a duplicar este conjunto. Voy a mi conjunto número 01, modificamos el nombre, y mi conjunto 01 va a ser precisamente mi lista de compradores. Dentro de mi lista de compradores, según lo que entendimos de la exclusión, debemos de excluir al público más pequeño que tenemos o el más específico, es decir, el que venía antes de mi público actual. Quiere decir que venía mi público de Instagram. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Hay dos opciones para hacerlo. La primera es colocar el cursor encima del público y en esta flechita te va a salir dos opciones. O crear un público similar desde acá mismo o precisamente excluir este público. O tengo esta opción que le voy a dar acá, excluir, y tengo dos secciones. Públicos personalizados, incluir personas que hayan salido en al menos uno de los siguientes públicos, todos los que yo coloque acá, o excluir a las personas que hayan salido dentro de los siguientes públicos. Si yo coloco acá el mismo de Instagram, se va a pasar, miren que ya no está incluido, sino que ahora está excluido. Y aquí voy a poner mi lista de compradores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que yo estoy montándole pauta a mi lista de compradores, pero que Facebook no le vaya a mostrar estos anuncios a mi engagement de Instagram. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en otro conjunto que también le van a aparecer los mismos anuncios a ese público. ¿Para qué estoy haciendo esto? Precisamente para que las personas que hagan parte de ambos públicos no les aparezca el mismo anuncio dos veces, ¿sí? Vamos con el siguiente público. El siguiente público era un lookalike, ¿sí? Entonces voy a poner acá lookalike 1%, Instagram 365 días. Entonces bajamos, lo mismo. Tengo a mi público de compradores, tengo a mi público de engagement, debo excluirlos. Voy a hacerlo de la otra forma, le doy clic acá, excluir público, baja aquí a la opción de excluir y acá voy a colocar mi público similar. Entonces le va a aparecer a mi público similar, pero va a excluir a las personas que ya interactuaron con mi cuenta y que aparte ya son mis compradores. Vamos con el siguiente público. Se me olvidó algo muy importante, la nomenclatura. Duplicamos acá y mi público siguiente es un interés. Entonces, dentro de mi interés, que es un público también 02, excluiría precisamente mi engagement de Instagram, mi lista de compradores y colocaría acá, no sé, publicidad. ¿Sí? Y así, si quiero hacer intereses específicos o no. Que yo no quiero excluir de mis públicos fríos, pues sencillamente le damos en la X y ya el público no va a estar excluido. No hay nadie ni incluido ni excluido. ¿Sí? Entonces, literalmente así es como se ve en la práctica. Tú dentro de esta sección de públicos personalizados puedes incluir o excluir tanto público similar como público personalizado dependiendo de la organización de tus conjuntos dentro de tus públicos y la estrategia general de tu campaña. Entonces, jugador, así es como funciona el tema de las exclusiones. Te comprendo si en este momento no entendiste muy bien cómo funciona. Traté de explicarlo de la mejor manera posible. Te recomiendo que si no te queda aún claro cómo funciona, repetir esta lección las veces que haga necesario. Lo entiendo porque en un principio a mí también me costó un poco entender este tema de las exclusiones y dejar muy claro los dos escenarios, cuándo sí tengo que excluir y cuándo no tengo que excluir. ¿Sí? Entonces, jugador, espero hayas entendido y nos vemos en la siguiente lección.